la Reina Valera está traducido como las ciudades. Y decíamos que Bill Salus y otros autores consideraban y daban argumentos arqueológicos, argumentos bíblicos, argumentos históricos que podían sustentar la identificación de estos leones jóvenes relacionados con los mercaderes de Tarsis con Estados Unidos, identificando a los mercaderes como Gran Bretaña y no como España. Y hay autores como Ron Rhodes. Hoy vamos a retomar algunas posturas de este autor, y este autor pues está en contra. David Reagan, que también lo hemos usado bastante, y mi hermana Marta creo que les mandó un correo con el material que van a leer, el libro Living in Boring Times. ¿No les han mandado el correo? Marta les va a enviar el correo, ya yo se lo envié. Este libro se llama Living on Borrowed Times, se llama así, y tiene un subtítulo que se llama Viviendo en tiempos prestados, y el subtítulo se llama Return of Jesus, o sea, pronto retorno de Jesús. La página de Defensa de la Fe, en esta página donde se tradujo el libro completo, acuérdense que usted leyó el libro y lo reseñó. Bueno, esta página en Defensa de la Fe, ellos están traduciendo ahora este segundo libro de Bill Salus, y están traducidos 6 capítulos, si no estoy mal, o 5, y el capítulo 8, este capítulo 8 corresponde a los imperios. Lo vamos a retomar para la clase que viene y lo que vamos a introducir el día de hoy. Así que la idea es que usted lea ese capítulo 8 para la próxima clase, pero también lea los 5 o 6 capítulos. Me parece que no está traducido ni el sexto ni el séptimo, me parece que está del primero al quinto, se saltaron el sexto. Es como una especie de entrevista que hace David Reagan a varios autores, varios expertos en profecía, y él allí pues plasma los resultados de la entrevista. Y me imagino que en esta página este autor, este traductor, lleva a cabo la traducción del capítulo 8 justamente debido a que se refiere a los imperios, habla mucho de la Unión Europea, de los símbolos, etcétera. Es un muy buen capítulo de Reagan. Yo me leí el libro pero en inglés, no sabía, sino hasta ayer me enteré que ya estaban haciendo la traducción del libro. Entonces me alegré muchísimo, porque desde la última vez que entré a la página, que fue cuando encontré el libro de Israel en la profecía, no había ninguna traducción. Me parece ser que estaban traduciéndolo y ya bueno, está a disposición. Ese se les va a enviar por correo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Después de haber mirado los participantes de la guerra, Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, vimos también un poco los términos de la guerra. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar con los juicios que enviará Dios sobre los invasores, y veremos también la victoria poderosa que el Señor le dará a Israel directamente por los juicios que va a derramar sobre Gog y obviamente los diferentes enemigos que van a estar allí unidos a Gog, que es Rusia. Y vamos a empezar con los juicios que enviará Dios sobre los invasores. Estos juicios son de 4 tipos. Usted lo encuentra allí, está en Ezequiel 38 y 39. Primero, un terremoto masivo. Segundo, las tropas se pelearán unas con otras, es decir, la espada, como dice el profeta Ezequiel, de cada uno de los enemigos va a ir en contra de ellos mismos. Tercero, va a haber un brote de enfermedades. Cuarto, finalmente va a haber una lluvia torrencial de granizo, de fuego y de azufre ardiente. Vamos a mirar estos 4 juicios detenidamente. Usted tiene el material allí en Ezequiel 38, versículo 19, dice: porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor, a esto se refiere el terremoto, sobre la tierra de Israel. Recuerde que justamente en estos tiempos últimos, estas semanas, ha habido un enjambre de temblores en Israel. Es una zona donde hay actividad sísmica. Dice el versículo 20 que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes. Ahí vemos que es un terremoto muy fuerte
y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Este es un terremoto que va a acontecer. Estaba leyendo en las noticias en estos días que algunos expertos en noticias, estas personas, periodistas, obviamente enemigos de Israel, dicen: Israel no va a caer ni se va a destruir por los enemigos que están alrededor, sino por un terremoto. O sea, están augurando que va a haber un terremoto que va a destruir todo Israel. Pero evidentemente esto sí va a pasar, pero no exactamente en Israel, sino en esta zona que ya identificábamos en la clase pasada. Salus considera que ese valle de Amón Gog, como dice el profeta Ezequiel, se acerca más a ese valle que está en la zona del Mar Muerto. Y allí en esa zona es donde va a acontecer este terremoto. Y es interesante notar que obviamente Ezequiel, cuando da esta profecía, había sido deportado. Entonces hay varios elementos importantes. Miren como el versículo 19 dice: sobre la tierra de Israel. Es Ezequiel que está relacionado con Judá. Acuérdense que en ese tiempo estaban divididos los reinos. El reino de Israel ya había sido deportado hacia Asiria, y el reino de Judá en esta época de Ezequiel ya había sido deportado a Babilonia. Pero el Señor le revela a Ezequiel que es sobre la tierra de Israel, es decir, profetizando evidentemente el regreso de los judíos a su tierra y el nombre del país, de la nación que en este momento tiene, que es justamente Israel, que obviamente usted sabe que él obtuvo en 1947 al final, y que se proclamó en el 48, en el 14 de mayo. Dios va a enviar un terrible terremoto sobre estas naciones que lista Ezequiel en el capítulo 38, y ya analizamos cuáles son esas naciones en las clases pasadas. Como yo les decía, esta zona de Amón Gog, este valle, como allí el valle de Amón Gog, tal cual, miren que es un valle. Salus, en este trabajo del 2013, que es justamente el de Prophecies Now, o Now Prophecies, profecías de ahora, en este libro él considera que esta zona es esta parte del Mar Muerto y se encuentra en la parte media de Jordania. Acuérdese usted que Jordania, que es la que hace frontera con Israel, allí confluyen lo que antiguamente era Edom, Moab y Amón. Amén. O sea, cada vez que usted encuentre en las escrituras esta referencia, tal como se plantea también en el Salmo 83, cuando se habla de Moab, de Amón y de Edom, usted siempre va a focalizar actualmente el país de Jordania. Entonces este valle se encuentra en la parte media de Jordania, y justamente actualmente buscamos y nos encontramos que hay dos fallas geológicas en esta zona. La BBC News, esta cadena de noticias internacional, dice: por otra parte, el análisis de material geológico en esta zona del Mar Muerto permitirá establecer los patrones sísmicos del área, es decir, hay un patrón sísmico del área, y dice: información que resulta crucial para los israelíes, jordanos y palestinos. Obviamente los palestinos ahí están, pero no hay Estado palestino, que viven en la zona del Mar Muerto. Es decir, que actualmente se puede corroborar que efectivamente hay una actividad sísmica, que efectivamente hay dos fallas geológicas, y que obviamente sabemos que el Señor va a hacer que estas fallas empiecen a actuar en esta época de la guerra de Gog y Magog, cuyo tiempo vamos a ver más adelante. En Ezequiel 39:11 dice: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Obviamente este terremoto, ya vemos, ahorita leíamos que los montes van a caer y se va a abrir la tierra literalmente, y allí va a dar sepultura el Señor a todo Gog con sus invasores, el valle de los que pasan al oriente del mar. Mire cómo el mar, evidentemente este mar tiene que ser el Mar Muerto, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Amón Gog. Mire cómo dice, mire usted allí en su Biblia, vaya a su Biblia para que pueda corroborar esto y no solamente lo lea de la diapositiva. Vaya a Ezequiel 39 para que usted vea los términos precisos que el Señor le reveló al profeta Ezequiel en el versículo 11. ¿Qué dice allí? Dice: en aquel tiempo, acuérdense que estamos usando Reina Valera 60,
yo daré a Gog lugar para sepultura y en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. Mira que habla del mar, por eso Salus identifica que tiene que ser el mar muerto y dice, y obstruirá, mira lo que dice, el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Amón Gog. Esta parte es importante, de obstruir el paso de los transeúntes, porque ahora vamos a mirar los otros juicios y justamente este terremoto va a ser tan tremendo que va a impedir que se llegue a esa zona. Entonces estos muertos van a quedar allí, se van a descomponer, van a llegar las aves de los cielos y aparte de eso, acuérdese que esta invasión que va a hacer Rusia y sus aliados va a ser obviamente con armas y normalmente los expertos en profecía dicen que van a ser con los 3 tipos de armas que en este momento se tienen, que son las armas atómicas, biológicas y químicas. Eso tiene una sigla por allí que en alguna de las ocasiones la mencionamos. Y al ocurrir este terremoto, obviamente estas armas van a colapsar allí y es muy probable que la confusión que cause este terremoto haga que entre ellos mismos se ataquen y además de eso me imagino que estallarán las bombas químicas, los elementos biológicos y todo eso causará una mortandad, es decir que no solamente es el terremoto sino toda la contaminación que va a haber allí con estas armas y evidentemente con los muertos que no van, los heridos van a morir allí, los que queden heridos porque hay una obstrucción, no van a poder llegar allí a hacer algún tipo de rescate o de ayuda humanitaria. Ahí es donde tenemos estos mapas, usted los encuentra en internet, ahí está la página donde los tomé y usted puede observar, hoy no me trajeron el láser, las fallas, amén. Usted encuentra allí, tenemos lo que dice plate son las placas, me está siguiendo, placas tectónicas, cruces de placas, está en inglés, no encontré el mapa en español, y tenemos la placa arábica, la placa africana, ¿verdad? Y hay una convergencia de estas placas en toda esta zona. Vamos a mirar que esa convergencia justamente acontece en esta parte del Medio Oriente, donde aparece, como leíamos ahorita de la BBC News, todo esto le compete a estos países que son, a estas naciones que están ubicadas en toda esta zona, ¿verdad? Que son Jordania, Israel y bueno, lo que ahorita es Gaza. Acuérdese que producto del Salmo 83, Israel va a ganar toda esta zona, la zona de Jordania, la zona de lo que es Gaza, la zona más arriba del Líbano, donde está Hezbolá, parte de Arabia, esta parte de Arabia y parte de Egipto, ya aquí en África. Entonces, evidentemente Israel va a tener una región bastante amplia. Acuérdese usted que debido al triunfo que va a tener Israel ya por mano de, obviamente por mano del Señor, pero indirecta porque las fuerzas, el ejército israelí, las FDI son las que van a ser usadas por el Señor para vencer a los enemigos del anillo interno, que son los enemigos musulmanes alrededor de Israel, que es la guerra del Salmo 83. Acuérdense que una vez que Israel gane esta guerra, va a obtener dos resultados. Un resultado que tiene que ver con la ganancia de la tierra y evidentemente del control de toda esta zona del Medio Oriente con el botín, como dice la palabra, y es justamente los recursos naturales, el gas y el petróleo. Pero lo que le va a interesar a Gog, a Rusia, va a ser justamente el control sobre esta zona de Medio Oriente y también sobre las riquezas de esta zona, mientras que los árabes, que los musulmanes que van a acudir a Rusia inmediatamente después que pierdan esta guerra, va a haber este tiempo de paz allí, con el Israel sin muros, como dice el profeta Ezequiel, y evidentemente estos países árabes derrotados van a hacer su coalición, a reunirse. Irán va a estar allí al pendiente y van a acudir a Rusia para pedirle ayuda porque están derrotados, para poder destruir definitivamente a Israel.
Si me pueden cambiar el micrófono, por favor, porque me estresa que se vaya y tengo que alzar la voz. Pero entonces, la intención de estos pueblos musulmanes es destruir a Israel, como ustedes perfectamente lo conocen en las noticias, ¿verdad? Pero a Rusia, gracias, no le interesa la destrucción de Israel. Lo que le interesa es el control sobre Medio Oriente. Le interesan, son cuestiones de tipo geopolítico. Le interesa la región y le interesa evidentemente la riqueza. Eso es lo que le interesa a Rusia, y aprovechará evidentemente esta petición de los pueblos árabes musulmanes para ir en esta guerra de Gog y Magog. Bien, en este primer juicio entonces encontramos esa convergencia de placas tectónicas. Mire usted aquí que encontramos, aquí aparece el Mar Muerto, aquí hay una falla de grietas, así le llaman, falla de grietas. Este es el Mar Muerto, y en este valle que aparece aquí al lado de este mar es donde va a acontecer el terremoto. Y mire cómo la falla, ¿verdad? La falla de grietas que está relacionada con esas placas tectónicas arábiga y africana, aquí confluyen y afectan toda esa zona. Entonces hay evidencia. Obviamente el Señor no necesita que esto esté, amén, porque el Señor de manera soberana puede hacer que acontezca un terremoto, eso es obvio. Pero lo interesante es que pareciera casualidad de lo que aparece allí en Ezequiel, como en este momento encontramos estas fallas, y que evidentemente es producto de la soberanía del Señor que en este momento aparezcan. Así como el Señor está arreglando todo el panorama geopolítico, también está arreglando todo este panorama que tiene que ver ya con los juicios. Bien, el Medio Oriente y los países en el borde oriental de la cuenca del Mediterráneo se sitúan en un cruce geológico de fronteras de placas tectónicas, ya vimos en los mapas. La región está entrecruzada por varias fallas que producen también actividad volcánica. Entonces, bien importante esto, porque además del terremoto vamos a encontrar otro juicio más adelante que tiene que ver con esta actividad, que es el azufre que va a caer allí. Y bueno, ya ustedes vieron en el mapa las flechas, ahí en su material están los sitios donde usted puede encontrar más información. Segundo juicio, las tropas se pelearán unas con otras. En Ezequiel 38:21 dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y usted sabe que este tipo de juicios el Señor los ha utilizado anteriormente para darle victoria a Israel. Y justamente en Jueces capítulo 7, en esta batalla que ganó Israel por manos de Gedeón, encontramos este tipo de juicio. En el versículo 22 dice: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Quiero anotar que en esta época de Gedeón eran 300, amén, y efectivamente el ejército de Israel es poco comparado con Rusia y todos los aliados de la antigua Unión Soviética, de Turquía, de Irán y estas naciones del norte de África que van a venir contra Israel. Entonces mire cómo hay una relación entre este juicio que el Señor derramó sobre los enemigos de Israel en la época de Gedeón, y los que va a derramar en la batalla de Gog y Magog en este futuro próximo en el que estamos. El tercer juicio es el brote de enfermedades y pestes. Bueno, algunos autores como Salus dicen, como les decía ahorita, que debido al terremoto y a ese caos del terremoto va a haber esa pelea entre estas mismas naciones. Y también les decía ahorita que debido a armas de tipo químicas y armas biológicas que también van a quedar allí colapsadas, esto va a causar las enfermedades y las pestes en medio de todo, y además los cuerpos muertos que no van a poder ser retirados debido a que, como leíamos ahorita en Ezequiel 39, va a haber una obstrucción del paso debido al terremoto que va allí a acontecer. En Ezequiel 38:22 en la parte A dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y bueno, usted ya tiene allí en su material que evidentemente son armas químicas y biológicas. También es de notar que el Señor ha utilizado este tipo de juicio también en Egipto, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto en el Éxodo, y durante la tribulación también usará este tipo de juicio en los sellos, pero también como producto
de la guerra nuclear, que vamos a ver más adelante cuando les haga el resumen de todas las guerras. El Señor habla de úlceras malignas, y por la descripción que dan algunos autores como David Reagan, plantean que esta úlcera maligna es producto de las armas nucleares que van a ser utilizadas en ese momento por el anticristo y las demás naciones. Entonces también vemos allí una relación con otros juicios. Bueno, esto ya lo dije, este es el planteamiento de Rhodes. Este es el texto que yo les decía que se llama Israel en máxima alerta, está en inglés, de este año, del 2018, acaba de salir este libro. Y bueno, justamente él dice que debido al terremoto y a la obstrucción allí que va a acontecer por todo esto, la tierra se va a abrir, no van a poder evacuar a los heridos, no va a haber medicamento, y va a haber muchas muertes también de los heridos que no van a poder ser asistidos. Va a haber depredadores, aves, y obviamente va a causar la pestilencia de los cuerpos muertos, y también estas armas químicas y biológicas que van a colapsar y van allí a extenderse. Mire cómo los cuerpos no van a ser enterrados en ese momento, pero después encontramos que Israel lo va a llevar a cabo una vez que terminen todos los juicios. Y justamente tenemos el último juicio, que es la lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre ardiente. Evidentemente esta lluvia tiene que ver con granizo, fuego y azufre. En Ezequiel 38, 22, en la parte B, dice: y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y bueno, algunos expertos en profecía plantean que este terremoto, por las fallas que veíamos ahorita y leíamos también en este material de la BBC, ¿verdad?, que esta actividad de sísmica está relacionada, y bueno, de hecho ya lo han planteado con la actividad volcánica. Hay algunas teorías que plantean que no hay ningún tipo de relación entre la actividad sísmica y la actividad volcánica, pero usted encuentra en estos últimos tiempos donde todo el cinturón del Pacífico se están despertando todos los volcanes, y justamente todos los volcanes lo que causan son terremotos. Amén. Ahorita mismo encontramos en la parte de la isla Galápagos, por allá en la zona también del viejo continente, varios volcanes que se están despertando, y se despiertan justamente con enjambres de terremotos, de temblores, y cuando ya ellos estallan también causan terremotos de entre 5 y 6 en la escala de Richter. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que algunos expertos dicen efectivamente el terremoto también va a desatar, porque todo esto va a ser muy rápido, esto no va a durar mucho tiempo, estos juicios van a ir simultáneamente, unos tras de otros allí, o sea que va a ser realmente un exterminio tremendo que va a estar a la luz, ¿verdad?, en todos los medios de comunicación, la derrota tremenda de Rusia y sus aliados, y el guardar el Señor a Israel, porque acuérdense que van a estar en esta zona del Mar Muerto, pero la zona donde está ahorita Israel, allí o no va a ser tocada por ninguno de estos juicios. Bueno, este tipo de juicios rememora la destrucción de Sodoma y Gomorra. Muchos expertos consideran que lo que ahora encuentran allí, el análisis que han hecho de lo que de piedras, etcétera, plantean que lo más probable es que aconteció una explosión volcánica que no se sabe en qué lugar, porque acuérdense que las explosiones volcánicas pueden acontecer a kilómetros. Amén. Estaba leyendo en una noticia, noticia pero ya vieja, que hubo cayó una lluvia ahora no recuerdo la zona, de azufre, de granizo, de todas estas cuestiones, ¿verdad?, piedras, pero no se sabía de dónde venía, y mucho tiempo después descubrieron que era un volcán que a kilómetros de esa zona había estallado y había lanzado todo esto. Esa es otra opción, es decir, no tiene por qué ser la actividad volcánica ahí mismo. El Señor puede hacer estallar en otra zona y hacer que caiga toda esa lluvia en toda esta parte de el valle de Amón Gog en el Mar Muerto, según pues los expertos que consideran que allí va a estar este valle. Bien, ¿qué encontramos? Que la propuesta de algunos expertos es que todo eso que aconteció en Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, afectó toda esa zona, y que la parte del fondo, acuérdense que el Mar Muerto es un mar que tiene todos estos componentes químicos que hacen que la persona flote.
¿Ah? ¿Sí se han visto fotos del Mar Muerto? O sea, uno se mete y flota lo que sea. Así usted se mete en las profundidades, usted está arriba, debido a la cantidad de azufre y de cuestiones químicas que hay allí. Bueno, asumen que en el piso del Mar Muerto, en la base, es donde está sumergido pues todo esto que aconteció en ese momento. Ahí usted puede encontrar, tienen en el material, la página donde puede ampliar esto. Bien, vamos a mirar ahora lo que acontecerá después de la guerra, la victoria del Señor. Y quiero que note que excepto por Rusia, todas las naciones que se van allí a unir con Gog, que es Rusia, Rosh, ¿verdad? Son musulmanas. Rusia no lo es, sin embargo, yo quiero que usted vea que allí también hay una gran población musulmana y después de la guerra de los 6 días, usted encuentra que Rusia tuvo un viraje, ¿verdad?, hacia el apoyo de las naciones musulmanas y también hay un crecimiento del antisemitismo desde el 1967 en la guerra de los 6 días hasta el momento. O sea que desde el 67 hasta ahora ya hay un avance de la profecía que realmente plantea para los que no son creyentes, la alta probabilidad, para nosotros es seguro porque la Biblia lo dice, de esta unión de Rusia con todas estas naciones. Y vimos un mapa en la clase pasada, usted veía el mapa de África y veía el mapa de Asia, ¿verdad? Y veíamos apenas el puntico de Israel, que no corresponde a nación musulmana. De resto todo, ¿se acuerda que estaba de verde y era todo musulmán? Bien, entonces como yo les decía, en este Salmo 83 vamos a encontrar que hay un intento fallido de destruir a Israel y evidentemente estas naciones musulmanas van a buscar a Rusia, a Gog, para que les ayude en la destrucción de Israel. A Rusia le va a interesar es solamente el asunto económico, el asunto geopolítico, no el asunto religioso. Yo quiero que usted note también que detrás, en lo que respecta a los musulmanes, ya lo veíamos, el odio ancestral, ¿verdad? Ancestral que demostrábamos desde la época de Agar, ¿verdad? Usted encuentra que cada vez que un musulmán va a hacer un ataque terrorista, ellos gritan Allahu Akbar, que significa Alá es el grande. Entonces, ¿qué encontramos en este momento? Y usted lo sabe, hay una lucha entre las naciones musulmanas de demostrar que efectivamente ellos son los herederos de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y que el verdadero Dios es Alá y que su Corán es el santo Corán que dicen ellos, y que es la verdadera religión para ellos. Efectivamente es un falso Dios, Alá. Pero en últimas, la pelea que ellos tienen es esa, pero sabemos que detrás de Alá es la lucha que tiene Satanás por demostrar que él es el que tiene la victoria, que ha ganado. Y acuérdese usted que el objetivo de Satanás es cumplir lo que en Isaías 14 encontramos, donde él dijo, subiré a los cielos, a lo alto, ¿verdad? Y me sentaré, dice, en el monte del testimonio a los lados del norte. Y habíamos visto que esta es la descripción que corresponde a Jerusalén. En este momento tenemos una pelea por Jerusalén, cumpliéndose evidentemente la profecía de Zacarías, en que el Señor pondría a Jerusalén como la piedra pesada que hará temblar a todos los pueblos. Ahorita mismo está el cumplimiento profético, pero Satanás lo que quiere es sentarse allí, es decir, tener la ciudad de Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey y es la ciudad de donde va a reinar el Señor Jesucristo durante los 1000 años. Entonces es un conflicto religioso desde la perspectiva de los musulmanes. Para ellos quieren demostrar que Alá es el grande, y esta derrota que van a tener en Gog y Magog va a demostrarle al mundo entero que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Amén. No solamente para el mismo Israel. Vamos a ver ahorita más adelante una propuesta que hace David Reagan en relación con los 144,000 que van a ser sellados en la tribulación. Pero no solamente con respecto a Israel, de pronto no. Lo más probable es que esto genere un avivamiento espiritual en Israel, que podría estar asociado, como dice David Reagan, a que todos estos mesiánicos que están predicando que el Señor Jesucristo es justamente el Mesías y es Dios, haya conversiones en
en estas épocas, amén, cuando la iglesia evidentemente no va a estar aquí. Y esas conversiones, porque ya no está la iglesia, estas conversiones van a continuar iniciada la tribulación y de allí surjan los 144,000 sellados. No sabemos qué va a pasar, pero lo más probable es que sí haya algún tipo de avivamiento, algún tipo de conversión, bien sea conversión al Señor Jesucristo, que es lo más probable, como preparación para entrar a la tribulación, a los 7 años de tribulación, o bien un despertar como para preparar el corazón de la nación para que una vez que acontezcan los 3 años y medio primeros, ya a la mitad de la tribulación ya puedan estén preparados para recibir a Cristo como Mesías, una vez que el anticristo se revele como Dios, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Bien, entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en esta victoria Dios va a demostrar varias cosas. Esto lo plantea Rhodes en 2018 y evidentemente es lo que dice la palabra a través de Ezequiel. Primero, Dios afirma en Ezequiel 38:23, y es lo primero que el Señor va a demostrar, y dice: y seré engrandecido y santificado y seré conocido, mire usted, dice conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta parte es bien importante, amén, porque lo que usted ve ahorita, ¿qué es lo que usted ve ahora? Usted lo que ve es un rechazo hacia el Señor, ¿verdad? El Señor es vituperado, el Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Jehová Dios, si bien no lo asumimos como el Señor Jesucristo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, por lo menos la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, aún es vituperado. Las otras, los dioses falsos, ¿verdad? Están allí como los que están ganando, sobre todo el Islam, creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pareciera que fuera como imposible que hubiera una especie de avivamiento, porque lo que está planteando Ezequiel ahí es eso, ¿verdad? En la voz del Señor, y dice y seré ¿qué? Conocido ante los ojos de muchas naciones, amén. Entonces, cuando analizamos la tribulación, normalmente vemos ese periodo de 7 años, ¿verdad? Como un periodo aislado de lo que va a acontecer antes. Yo lo que les estoy planteando aquí, obviamente estableciendo que la guerra de Gog y Magog va a acontecer antes de la tribulación, porque ahora vamos a dar los argumentos de que no puede estar en los 7 años de tribulación, ni al inicio, ni en la mitad, y mucho menos al final, ¿verdad? Lo voy a demostrar ahorita, y vamos a ver las diferencias entre, por ejemplo, esta guerra de Gog y Magog con la de Armagedón, que es al final de la tribulación. Vamos a mirar las diferencias. Luego, aquellos que plantean que esta guerra de Ezequiel 38 y 39, la primera guerra de Gog, está al final de tribulación, queda descartada, porque estaríamos diciendo que es la misma guerra de Armagedón. Vamos a ver las diferencias claras, donde bíblicamente se demuestra que no es la misma. A la mitad de la tribulación, algunos la han propuesto, esta primera guerra de Gog no puede ser. Y vamos a ver más adelante por qué. Por la quema de las armas. Y hay un tiempo establecido allí, y a la mitad de la tribulación Israel está huyendo, perseguido por el anticristo. O sea, es imposible que lo pueda hacer. Y al inicio de la tribulación no puede ser, por la misma razón de estos 7 años de la quema de las armas nucleares, y bueno, y de todo tipo, que van a ser usadas allí en la guerra de Gog, en la primera guerra de Gog, pero además también porque hay una guerra que es la del sello 1 y el sello 2, cuando sale el anticristo, y tiene sus características específicas que no se equiparan en ninguna manera a lo que dice Ezequiel 38 y 39. Es decir, no hay nada en Ezequiel 38 y 39 que usted pueda establecer relación con lo que dice Apocalipsis en el capítulo 6. Amén. Eso lo vamos a mirar ahora más adelante cuando les haga el resumen de todas las guerras del final de los tiempos. Entonces, a lo que yo quiero ir es cómo hay que tener una perspectiva amplia, en la que también veamos la soberanía del Señor y sus otros atributos, el atributo de la misericordia y el atributo del amor. Acuérdese usted que el juicio de la tribulación tiene el objetivo, obviamente, de enjuiciar, obviamente, a la humanidad y a Israel. Los dos es hacia la humanidad y hacia Israel, ¿verdad? Pero el objetivo es conversión de almas. Amén. Y siempre hemos visto la conversión de almas, tanto de judíos como de gentiles, durante la tribulación, relacionada estrictamente a los juicios que van a acontecer durante la tribulación, y la predicación que hemos dicho nosotros
de los que se van a convertir, que usted le está predicando ahorita, ¿verdad? Y que cuando vean el arrebatamiento de la iglesia, digan, es verdad, se van a convertir antes de que comience la tribulación, los 7 años. Y bueno, y judíos que se conviertan en este. Pero esta parte de el antes de la tribulación, ¿cómo va a ser esa conversión? O sea, casi siempre hablamos de pronto de algo, ¿cómo les diría? Ipso facto, algo que pum, aparece de repente. Y desde el punto de vista del Señor, la conversión es totalmente sobrenatural. A veces es el principal milagro, ¿verdad? Es un milagro la conversión de un alma perdida. Pero hay unos pasos, unos acontecimientos que usa el Señor para llevar a un alma perdida a los pies de Jesucristo. Y cada uno de nosotros es un ejemplo, amén. El Señor usó una calamidad doméstica, de pronto un hogar que estaba para destruirse, una enfermedad, algo. Permite el Señor para que nosotros podamos. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que el Señor en su infinita misericordia es otra de las razones por las cuales esta primera batalla de Gog es antes de la tribulación. ¿Por qué el Señor la va a permitir? Va a permitir el Salmo 83, ¿por qué? Porque también allí el Señor va a demostrarle a toda la tierra, ¿verdad?, que está con Israel. Así no digan que Dios es Jesucristo estrictamente, pero por lo menos van a decir, es el Dios de la Biblia. ¿Usted me está siguiendo? Es el Dios de la Biblia. Amén. Israel, que tiene Israel, que a pesar de que todas esas naciones se han confabulado en todas estas guerras, en especial en la guerra de los 6 días, no pasó nada, pero ahora ellos mismos dicen, Hezbollah dice, tenemos 100,000 misiles ya directo contra Israel. Allá tenemos al otro, el otro. Si ellos mismos dicen, ahora no hay posibilidad que Israel se salve. Es decir, ahora sí va a venir la destrucción de Israel. Ellos lo afirman. Amén. Entonces, la misma narrativa que ellos tienen, ¿verdad? Y que la gente lo asume de esa manera, que va a ser una astillita ahí frente a una cantidad de naciones. Esa misma narrativa la está permitiendo el Señor. ¿Para qué? Para que cuando se dé la victoria del Salmo 83, empiece la gente a mirar, algo está pasando. Amén. Y ahí los corazones el Señor los está preparando. Y luego viene la batalla de Gog, ¿verdad? Y Magog, esta primera batalla de Gog, donde el Señor lo va a hacer sobrenaturalmente. Amén. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo así? Uy, qué casualidad, un terremoto. Y luego viene esto y todo. Y todos los ejércitos de estos muertos ahí destruidos e Israel intacto. La gente va a decir, aquí pasa algo. Amén. Y efectivamente sí va a pasar algo. Y en este versículo 23 lo dice el Señor. Es decir, miren, hermanos, el amor y la misericordia del Señor es tan grande que Él va a usar su soberanía, aleluya, para hacer este juicio tan tremendo, para estremecer a la humanidad y hacerlos volver su mirada hacia Él, usando el pueblo de Israel, porque Él estableció. Mire cómo dice, esto es un decreto, mi hermano. El Señor lo dijo en Ezequiel 38:23 y así se va a cumplir. El Señor dijo allí, y yo seré engrandecido y voy a ser ¿qué? Santificado y voy a ser conocido. Es decir, yo de manera soberana he determinado que voy a ser conocido ante los ojos de ¿qué? No dice todas las naciones, dice muchas. Amén. ¿Cuáles? No sabemos. Muchas naciones. ¿Cuáles naciones? Las que se quedaron, porque la iglesia no va a estar aquí. Muchas naciones. ¿Y qué? Y sabrán que yo soy Jehová. Yo creo, hermano, que eso también, el arrebatamiento, ¿verdad? Y luego esto va a preparar a las naciones para cuando arranque la tribulación empiecen a convertirse. Amén. Y es la soberanía, la misericordia y el amor del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Aleluya. Gloria al Señor. Grande es su misericordia, amén. Y a ver, segundo, ¿qué va a demostrar el Señor aquí en esta victoria? De los invasores, ¿qué dice el Señor? Y dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Es decir, a ellos también el Señor les va a demostrar, yo soy el Dios de gloria, el único Dios verdadero. Antes de mí no ha habido Dios, ni lo es, ni será de mí, ni lo será después de mí. ¿Qué quiere decir esto? Alá no es ningún Dios. Amén. No es ningún Dios. Y todas estas zonas verdes que usted ve en el mapa que yo le mostré, todas esas naciones van a estar diciendo, no, nos han enseñado una mentira. Amén. Es el Dios de los judíos. Y yo me imagino que, no sé, de pronto los que se queden del arrebatamiento y que se conviertan, ¿verdad? Los que se queden porque no se quisieron convertir ahorita, habrán enseñanza de la Biblia y irán allá a decir, enséñame a ver el Dios de la Biblia. ¿Quién es el Dios de la Biblia? Amén. Todo esto lo hará el Señor por misericordia.
Dios afirma también en Ezequiel 39:7, y haré notorio mi santo. Mire cómo el Señor dice, y sabrán, amén, y seré conocido, amén. ¿Y qué dice allí? Y haré que notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Aquí es donde dice Reagan que es muy probable que haya judíos convertidos a Cristo antes de que comience la tribulación, amén. Y que de esos judíos el Señor va a elegir a los 144,000. Muchos expertos en profecía, y de hecho nosotros, basados en estos expertos en nuestro libro de escatología, planteábamos por la ubicación, ¿verdad?, de la narración en el libro de Apocalipsis, que la elección y sellamiento de los 144,000 judíos era antes o a la mitad de la tribulación. ¿Cuántos creían esto? Pero hay una propuesta, Reagan es uno de ellos, y analizando todo esto, ¿verdad?, y la profecía de Ezequiel, etcétera, en cuanto a todo esto que va a hacer el Señor con motivo de tocar los corazones para conversión, y debido también a que va a haber muchas conversiones desde el principio de la tribulación, y también teniendo en cuenta que en este capítulo 7, si no estoy mal, de Apocalipsis, donde hay cuando se habla de la multitud, ¿verdad?, que nadie podía contar. O sea, en esta parte donde se habla de los 144,000 y después se habla de la multitud de salvos, es muy probable que de la misma manera como en la parte de la multitud que nadie puede contar, salvos, amén, que están en el cielo, que son los que han salido de la gran tribulación, de la misma manera como ahí está haciendo una proyección temporal Juan hacia el final de la tribulación, pero todavía no ha comenzado ni siquiera la mitad, lo esté haciendo retrospectivamente en lo que respecta a los 144,000. ¿Si usted me está siguiendo? Es decir, que muchos autores lo que hacen es esa narración de los 144,000 ubicarla en la línea temporal de Apocalipsis. Pero si usted tiene en cuenta que ahí se corta, ¿verdad?, la narración, y se empieza a hablar de los 144,000 y luego se habla del futuro al final, es muy probable, ¿verdad? Y yo en este sentido cambio la perspectiva que teníamos en el libro que escribimos con el pastor Gabriel sobre Apocalipsis, sobre escatología, perdón, que ya fue en el 2010 me parece, que lo escribimos el libro, que lo publicó la Universidad del Atlántico. Pienso que lo que está haciendo allí Juan es una retrospección en lo que tiene que ver con los 144,000, pero en lo que tiene que ver con la gran multitud es una proyección. Es decir, que Juan se va hacia el inicio de la tribulación y luego se va ¿a dónde? Al final. ¿Por qué Juan haría esto? Por la inspiración del Espíritu Santo. Porque de esa gran multitud que nadie puede contar es producto de la predicación durante los 7 años de tribulación. ¿Quiénes van a predicar durante los 7 años de tribulación? Los 144,000 al principio, ¿verdad? Y los gentiles que se conviertan antes de la tribulación, de los que usted le está predicando ahora, que los reciben, pero usted le está testificando, y por el rapto, por el arrebatamiento, van a convertirse. Amén. Entonces, ¿qué vamos a tener al inicio de la tribulación? 144,000 judíos sellados que van a empezar a predicar la palabra, ¿verdad? Y es probable que, probable no, lo más seguro, ¿verdad?, es que le prediquen a los judíos, pero los judíos están tan entretenidos con su templo, sus sacrificios, todos los sacrificios del sacerdocio levítico, lo van a restaurar. Pero la pregunta es, entonces a la mitad de la tribulación, ¡pum!, de repente se van a convertir a Cristo. No, yo pienso que en esos 3 años y medio va a haber una predicación fuerte de estos 144,000 y de todos los que se conviertan desde el inicio y antes de la tribulación. Ahora, cuando estoy hablando de antes, estoy asumiendo que una vez que se da el arrebatamiento no inicia enseguida la tribulación. Porque en la teología clásica, en la escatología clásica, se asume que una vez que la iglesia se va, enseguida arrancan los 7 años de tribulación. Eso es lo que también pensábamos antes, ¿verdad? Pero a raíz del análisis, ya le doy la palabra, hermano, a raíz del análisis de, por ejemplo, esta guerra de Gog y Magog, que algunos confundían con Armagedón, ¿verdad? Y que ya claramente se ve que es distinta la guerra, y que desde el punto de vista temporal hay que ubicarla antes del inicio de la tribulación.
se establece que no va a iniciar la tribulación inmediatamente. 2, en ninguna parte de las escrituras se dice que una vez que la iglesia parta, ¿verdad?, inicia la tribulación. Porque la señal del inicio de la tribulación no es el arrebatamiento de la iglesia, sino el pacto de paz que va a ser el anticristo entre Israel y las naciones árabes. ¿Usted me está siguiendo? Que es es Daniel capítulo 9. Daniel claramente establece en esa 70ª semana que él allí narra de manera detallada, que es ese pacto de paz el que inicia la semana 7. ¿Usted me está siguiendo? Y no el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, yo aquí pienso que el hecho de que el Señor no inicie la tribulación inmediatamente es porque va a usar este acontecimiento de esta guerra, que bueno, guerra entre comillas, porque realmente se van a preparar para la guerra, pero van a ser destruidos. O sea, ellos no van a poder usar una sola arma contra Israel. De Gog, la primera guerra de Gog va a ser justamente para preparar tanto al pueblo judío, para meterlos en esta prueba, ¿verdad? Pero también a la humanidad entera. Acuérdese usted que la tribulación es llamada prueba, amén, para la humanidad entera. En Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, dando la promesa a la iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La pregunta es ¿por qué? Si son 7 años de juicio, ¿por qué le llama prueba? Amén. ¿Por qué le llama prueba? Es una buena pregunta, ¿verdad? Amén. Ahí no usa la palabra juicio, usa la palabra prueba. Amén. Y al usar prueba, ¿por qué? Porque justamente el Señor prepara a Israel, la prepara para meterlo en esa prueba de los 7 años, en lo que respecta a Israel. Pero en lo que respecta al mundo entero, referido a los gentiles, allí en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, es preparando a la humanidad para meterla en esos 7 años de juicio, porque ambas pruebas tienen como objetivo la conversión de las almas. Amén. Y es una multitud que nadie podía contar. O sea que va a haber muchos salvos, mis amados hermanos, durante la tribulación, en la misericordia y el amor del Señor. Ahora, muchos de esos, evidentemente, la mayoría, va a morir como mártires, tanto gentiles como judíos. Porque los judíos que van a morir, el holocausto judío va a acontecer de la mitad de la tribulación hacia el final. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, vamos a ver más adelante, que las 2/3 partes, dice que van a morir, pero salvos. Amén. Entonces la victoria de Satanás, entre comillas, va a ser que va a perseguir al pueblo judío, lo quiere aniquilar, lo quiere eliminar. Y efectivamente va a matar a muchos, pero también a santos. Acuérdense que la Biblia dice que también perseguirá a los santos, es decir, a los convertidos, y él los va a matar. Por eso dice que se permitió que hiciera guerra contra los santos y que prevaleciera. Amén. Pero prevalecer quiere decir que los venciera, pero es decir que los matara. Pero automáticamente van a la presencia del Señor. Cuando está anotando que esos que serán convertidos antes de la gran tribulación, y se refiere a gentiles que se convierten, ya la iglesia no está. Entonces esos no pertenecen a la iglesia, pero tampoco pertenecen al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces se me ocurre que pertenecen entonces a los que la Biblia dice las naciones que fueren salvas. Ese grupo o sea, ya habría, allí tendríamos un ¿qué? Un cuarto grupo. Sí, son 3. Y los que se pierden. Sí, los que pierden. Sí. Siempre estamos pensando en 3. Entonces ahora tenemos un cuarto, quizás, que esas son las naciones que fueron salvas. Ok. Amén, amén, así es. Entonces son 4, ¿verdad? Las naciones perdidas, que esas van a ir al lago de fuego por la eternidad, al tormento eterno. Y los 3 grupos salvos. Las naciones, que son los gentiles salvos, Israel, amén, salvo, y la iglesia, que serán siempre 3 grupos distintos,
pero evidentemente en una misma comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el reino eterno, amén. Nosotros tendremos el privilegio como iglesia, y la Biblia lo dice, de vivir en la Nueva Jerusalén. Pero acuérdense que la tierra nueva va a ser una tierra perfecta, va a ser, yo creo, inmensísima, no con las dimensiones que tiene esta tierra. Y bueno, y también aquí añorando cosas, ¿verdad? Va a haber planetas, ya no va a haber Marte ni nada de eso, planetas que están devastados. No, yo pienso que todo el Señor, por eso es que va a ser cielos y tierra nueva, cielos. O sea que el segundo cielo va a ser restaurado totalmente, amén. Va a haber la tierra inmensísima, no sabemos cuánto va de dimensiones, pero va a haber otros planetas y bueno, y podremos viajar sin plata y sin pase y sin visa, sin pasaporte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, entonces tenemos cuarto, ¿qué va a demostrar el Señor? Del pueblo de Israel, ¿qué dice el Señor? Él dice, Ezequiel 39:28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Mire cómo es claramente, se está hablando de conversión, pero no de toda la nación. Entonces es muy probable que David Reagan esté en lo cierto, porque dice, a los mismos invasores dirán, es el Dios de la Biblia. Y del pueblo israelí dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Amén. Y sabemos que Jehová Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esto tiene que ver con el regreso de Israel en el 48, cuando decíamos que empezó el reloj profético a marchar en lo que respecta a que el Señor ya les vuelve a llamar mi pueblo, ¿verdad? Y en este momento caminan los dos programas juntos y como decíamos, ya está pronto a que el programa de la iglesia termine y nos vayamos y queda el programa de Israel. Pero en estas victorias del Salmo 83 y en Gog, allí va a haber evidentemente conversiones. Bien. Bueno, quiero citar a Rhodes. La traducción que hicimos dice: en suma, la destrucción de la coalición militar del norte será un testimonio extraordinario del poder, gloria y majestad de Dios. Quise citarlo porque me pareció muy preciso. Dice: será el testimonio del único verdadero Dios opuesto al falso Dios del Islam. Gloria al Señor. Para todos los que dicen los inconversos que no, que el Islam, y hay gente convirtiéndose al Islam, etcétera, etcétera. Ya sabemos cuál es el destino del Islam. El destino del Islam es destrucción, y el Señor va a empezar ese proceso de destrucción del Islam aquí y durante la tribulación, usando como instrumento al anticristo. Vamos a verlo más adelante. Bien, Rhodes también hace una relación entre esta victoria que el Señor le va a dar a Israel directamente por su mano en Gog, ¿verdad? En la primera batalla de Gog, y lo que el Señor demostró en la salida de Israel de Egipto. Y ahí usted tiene unos pasajes paralelos en esta batalla que ya está pronto, ¿verdad? Porque tenemos todo el escenario geopolítico ya establecido, el escenario profético. Dice: del pueblo de Israel el Señor dice: y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, esto ya lo había leído, quiero leer lo de Éxodo. Dice: de su pueblo Israel Dios dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová. Amén. Lo mismo que va a demostrar, ya lo demostró allí y aquí lo va a mostrar en Gog y Magog. Es muy probable que en este despertar espiritual que haya en muchos judíos, hagan esta asociación entre lo que hizo en Egipto el Señor y lo que va a hacer o en ese momento está haciendo en Gog. De los invasores, mira, ya leíamos allí, pero mire cómo del faraón, que era el enemigo en ese momento, el Señor dijo: así ha dicho Jehová, en esto conocerás, le dijo a faraón, que yo soy Jehová. Amén. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Pero mire cómo a faraón le dijo: te voy a demostrar que yo soy Dios y tú no eres Dios. Amén. Y de las naciones, ya leíamos acá, y aquí en lo que respecta a las naciones que serían los egipcios, dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Amén. Entonces vemos una relación, la misma demostración de poder que el Señor hizo en Egipto, lo va a hacer ahora. Pero miren cómo esto es al inicio de una nación. Amén. Porque el plan de salvación en lo que respecta al pueblo y lo que simbólicamente representó la salida de Egipto, arranca allí. Amén. ¿Qué es la salida de Egipto? La salida del mundo. Amén.
es el tomarlos como pueblo y llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida para Abraham? La ciudad celestial. Porque dice que él esperaba la ciudad que no tiene, fue hecha por el Señor. Claramente lo dice la Escritura. Entonces allí arranca, y allá vemos un escenario al inicio y aquí vemos un escenario al final. Amén. Pero un final de la historia que se está acercando al final de esta parte de la historia dominada por los seres humanos, porque los 1000 años es la historia de la humanidad, pero ya dirigida por el Señor allí en el trono, como rey, ¿verdad? En el milenio. Pero quiero que note cómo allá encontramos una nación saliendo en la que el Señor la iba a usar poderosamente para que fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Todo esto lo sabemos, pero el mismo hecho del Éxodo implica el proceso de salvación misma, ¿verdad? El mismo libro de Hebreos allí empieza a hacer las relaciones entre todo lo que aconteció aquí en Israel y lo que le acontece al Hijo de Dios ya en Cristo Jesús, el tabernáculo, todo esto, ¿verdad? Y acá lo estamos viendo al final de la historia, pero estamos viendo también a un Israel que también va a empezar otra vez, entre comillas, porque entre comillas se le devuelve el ministerio, porque el que va a tener el ministerio principal durante la tribulación va a ser Israel, porque la iglesia ya no va a estar. Amén. Va a ser como el devolverle el sacerdocio que tuvo antes, pero que perdió debido a la apostasía. Vamos a mirar ahora en los tiempos. Una clave, los 7 años después de la victoria de Israel. Esta es la clave que nos permite ubicar el tiempo de esta primera batalla de Gog. Es decir, donde vamos a ver que no la podemos ubicar al inicio de la tribulación, ni en la mitad, ni al final. Ezequiel 39, ¿cuál es la clave? La clave es primero la expresión a cabo de años. Bueno, aquí no aparece, la vamos a ver ahorita. Esto va a acontecer a cabo de años, es decir, que lo ubica claramente al final de los tiempos. También para desechar cualquier propuesta de que esta guerra pudo acontecer en el pasado. Sabemos que nunca ha habido este tipo de guerra, es decir, que es una guerra claramente del futuro y se ubica al final de los tiempos. Ezequiel 39:8 dice: he aquí viene y se cumplirá. Gloria al Señor, amén. Se cumplirá. Pase lo que pase, hermano. Así usted vea que la cosa está como que desboronándose, pero acuérdese que el Hijo de Dios, aleluya, no está pendiente de las circunstancias, si bien el Señor usa las circunstancias, sino de la palabra del Señor, porque el Señor las circunstancias las arma de manera soberana. ¿Qué estamos viendo ahora? Casi todos los o muchos politólogos están diciendo que la Unión Europea va a desaparecer. Amén. Porque ¿qué movimiento tenemos nosotros ahorita en la Unión Europea? Tenemos los países nacionalistas como Italia, gobiernos nacionalistas que están diciendo no queremos migración, y como que eso de la unión ahí no nos gusta mucho. En España también se acaba de montar este señor Pedro. La de Croacia también, la presidenta de Croacia también anti de todo, ¿verdad? Países nacionalistas. Pero mire que en medio de ese renacer de los países, de ese nacionalismo de que no queremos unión, ¿qué pasó en Francia? Contra todo pronóstico se subió Macron. Amén. ¿Qué vemos allí? La mano de Dios. ¿Por qué? Porque la señora Le Pen, la señora tenía toda la tradición con el papá, ese partido, la tradición del partido. Este hombre era el ministro de Economía, creo que del anterior, no tenía ni partido. 6 meses antes armó el partido, a los 6 meses tenía el partido en marcha, hizo la campaña y de repente presidente, sin ningún tipo de experiencia, entre comillas, o sea, de bagaje político, de pronto de un background, como le llaman, nada. Amén. Y muchos creían que Le Pen iba a quedar. Y la misma Le Pen en su discurso decía: el euro está muerto, fuera la Unión Europea, etcétera. Y la Unión Europea estaba temblando porque decía: no, imagínense ustedes, ya estaba el Brexit, ¿verdad? Todo esto es guiado por Rusia. Estamos hablando con el pastor, eso no lo dice en las noticias, ¿verdad? Pero uno hace un análisis aquí por fuera, sabemos que Putin tiene la intención de levantar el antiguo imperio soviético y la opción es debilitar la Unión Europea. Amén o no amén. Porque ese es el contrapeso. Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que hubo injerencia rusa en Estados Unidos, ya se confirmó, lo que no se dice directamente que fue a favor de Trump, pero sí todo favoreció a Trump, porque la injerencia era destruir, ¿verdad?
en la campaña de Hillary Clinton. Obviamente el Señor está por encima de todo eso, sabemos, ¿verdad? Obviamente. Pero el Putin considera que él es el que está manejando todos los hilos. Entonces, ¿qué ocurre? Encontramos un Trump nacionalista que le ha dado toda la espalda a la Unión Europea. ¿Cómo puede ser destruida la Unión Europea? Con tres elementos. El elemento político, que es crear desunión. Amén. El elemento económico, y Trump acaba de decir, los aranceles van. Y está temblando la Unión Europea. Amén. Y el elemento bélico, militar, que es la OTAN. Amén. Y qué casualidad que estos tres elementos están siendo movidos a través de Estados Unidos. Amén. Por eso la Unión Europea está temblando. Y tenemos un presidente en Rusia que acaba de ser autonombrado, creo, ¿no? Nombrado, perdón, en esta democracia extraña, que no es una democracia, porque lo que hacen es de ellos mismos, se ponen ellos mismos, y es decir, los candidatos. ¿Y qué ocurre? Tiene un deseo expansionista, ya se anexó Crimea, y el hombre ya lo dijo, lo voy a mostrar ahora más adelante, en un discurso en 1999, mire, 99, viejo, ¿ah? Él dijo que Rusia tenía derecho sobre las naciones de la antigua Unión Soviética. O sea que él desde ya ha manifestado sus deseos imperialistas. En este momento el presidente del mundo no es Trump, o sí es Trump. Estados Unidos en este momento es aparentemente la nación más poderosa del mundo a nivel de armas y todo, aunque Rusia está ahí. Pero ¿quién está tomando las decisiones en el viejo continente? Rusia. Rusia. Amén. Ahora se acaba de reunir Putin con Trump, no sabemos qué pasó allí, pero el mismo en la OTAN, hubo la reunión de la OTAN hace poquito y los dejó en el aire. Amén. Hubo la reunión ahorita con todos los grupos, ahí estaba Theresa May, etcétera, y el hombre dijo, la Unión Europea es enemigo de Estados Unidos. Tremenda esa afirmación, ¿eh? El enemigo de Estados Unidos es la Unión Europea. O sea, que está dejando la Unión Europea, la está dejando en el aire. Pero entonces los politólogos, muchos dicen, no, eso se va a desintegrar. Entonces uno como creyente ve eso y dice, la cosa está como que era, ¿verdad? La profecía se va a dilatar más. Pero tiene que acontecer eso para que ocurra lo que yo les comentaba en la clase pasada, decisiones de emergencia, decisiones, ¿cómo que le llamamos? Esas que la persona toma a la carrera, precipitadas, ¿verdad? Drásticas, que no vemos de pronto las consecuencias en ese momento, las colaterales, sino que queremos es ver que la cosa se solucione enseguida. Y definitivamente es unirse y levantar un líder mundial. La OTAN se debilita, pero ya acaban de aprobar el ejército de la Unión Europea. ¿Qué van a hacer ahora? Mira que Trump pidió el 2% del PIB, del Producto Interno Bruto, así se llama, ¿verdad? Para cada país. Y los que estaban allí del temor dijeron, sí, vamos a hacerlo. Hasta la misma España, que está quebrada. España está quebrada. Y el Pedro muy joven, ¿verdad? Dijo, sí, vamos a alcanzarlo al 1 punto y pico, 8, etcétera. No van a poder hacerlo. ¿Qué hizo Trump antes de irse? Dijo que no era el 2, que era el 4. ¿Sí leyeron las noticias? No, ya no es el 2, porque Estados Unidos aporta el 3.7 o 3.8, algo así, del Producto Interno Bruto de su país a la OTAN, que son millones de dólares, ¿verdad? Entonces Trump dice, no, si yo aporto el 3.7 o 3. Y soy una sola nación y ustedes son un montón, ustedes aporten el 4, o sea, ninguna nación europea va a alcanzar eso. ¿Cuál es el destino de la OTAN? Desaparecer. ¿Y qué es lo que ha detenido a Rusia frente a esos deseos expansionistas? La OTAN. ¿Qué es lo que ha protegido a Ucrania? Pues ya le arrancaron Crimea, le arrancaron el pedazo de Crimea. Y todo el país que hizo agarrarse de la Unión Europea y de la OTAN. Y la OTAN tiene todas sus cuestiones, una cantidad de cosas en la frontera justo con Rusia. Porque donde saquen eso de ahí, Putin se mete en Ucrania porque se mete. Y de ahí Ucrania va bajando y va bajando y va bajando. Amén. Entonces, ¿qué creo yo que van a hacer ahora?
lo extraño es que en todo este proceso, bueno, Macron estaba ocupado con el mundial, creo. Hoy salió una foto allá saltando así en unos partidos, porque estaba callado, ni por ahí, el hombre estaba elevado allá, digo yo, ¿verdad? Pero ahora ya que se terminó el mundial y todo ese rollo de mundano, ahora yo me imagino, vamos a esperar, ¿qué va a hacer? Porque aparte de esto, la que está al frente de la Unión Europea, la mujer de hierro, si podemos llamarlo de esa manera, es la Merkel de Alemania. ¿Qué le está pasando a Merkel? Tiene un sancocho político en Alemania y la mujer está debilitada. Dicen que ella ahorita no va más al poder. ¿Quién queda? Francia. Vamos a ver qué pasa con Francia. Ahora, los movimientos que uno espera, proféticos, anoche veía una página en inglés donde hablaba me dio una risa eso. O sea, hay gente que está tan desesperada con los tiempos. Nosotros tenemos que traer la paciencia al Señor, amén. Sabemos que las profecías están avanzando, pero yo no puedo decir, renuncio al trabajo y me voy para una isla a esperar al Señor. O sea, yo no puedo hacer eso. Eso sí sería ser tesalónico, ¿verdad? Si tengo que tener el fuego por la mañana del Señor y sé que está cerca y está a la puerta y puede ser hoy, esta noche, pero puede ser mañana o puede ser una semana, un mes o 3 o el año que viene, no sé. Lo que sí que está cerca, amén. Pero yo no puedo ser irresponsable y pues tengo que seguir trabajando para comer y predicando, dando el alimento para vida eterna, amén. Y me daba risa porque encontré una página, justamente de la página de Salus, él tiene unos links, hay unos vínculos, y piqué en una y decía, el índice del rapto. Está en inglés la página. Decía, el Rapture Index. Entonces hay unos cálculos ahí, Mr. Valencia. De acuerdo a cómo avancen las profecías, entonces tenemos el 100 no sé cuántas posibilidades. La gente está loca, ¿verdad? Entonces un cálculo. Entonces miran las noticias, eso sí están las noticias y todo, y las asocian con la profecía y dice, miren, aquí está el cumplimiento. Se cumplieron esta semana 10 profecías. El índice del rapto acaba de aumentar. Oh, qué tremendo. Bueno, no podemos caer en eso, ¿verdad? Como la aguja del rapto está marchando, ya está llegando. Pero de que el reloj está llegando a la medianoche, ya está llegando, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Pero no nos desesperamos, que estamos en la paciencia del Señor. Gloria al Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas. Mire que de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ciudades de dónde? No dice Judá. O sea, se profetiza que iba a haber un país llamado Israel. Tremenda la precisión de o sea, una redundancia, ¿verdad? Que el Señor es tremendo y es preciso en todo. Y dice, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, todo esto, dardos de mano, lanza, todo esto obviamente, en ese momento, pero todo esto se traduce a las armas químicas, nucleares y biológicas, pero en especial las nucleares. Los expertos en profecía dicen que esta quema va a ser con el objetivo de obtener, ¿cómo le llaman? Fuel, combustible, y sabemos que la energía nuclear se utiliza como combustible en ese momento. Aprovechar todo eso, e Israel tiene toda la capacidad científica y técnica, están a la vanguardia en todo esto para poder crear un tipo de transformación de esta. En este momento no lo tienen, pero lo pueden hacer. Y dice, y los quemarán en el fuego por 7 años. Estos 7 años no pueden ser los años de la tribulación. ¿Por qué? Porque Israel no va a estar en sus ciudades a la mitad de la tribulación, amén, sino que va a estar huyendo por la persecución del anticristo. Entonces serían 3 años y medio, pero dice que 7 años. Y si ubicamos esto en la tribulación, y serían los 3 años y medio iniciales, a la mitad de la tribulación tendrá que suspenderse la quema. Termina la tribulación y después de la tribulación que viene el milenio. Y no puede haber quema de nada en el milenio, porque acuérdense que en el momento en que el Señor pise, ponga los pies en el monte de los olivos, y cuando ya después que se dé el juicio, el Señor va a purificar toda la tierra. Amén. Eso lo veremos nosotros con nuestros ojos. Porque acuérdese que va a haber una productividad enorme, los animales, va a haber la maldición parcialmente va a ser removida. Y acuérdese usted que la maldición se refleja en los animales salvajes, ¿verdad? Venenosos, etcétera. Las plantas venenosas no van a existir en el milenio.
y en todos estos lugares desérticos, los lugares secos, todo este cambio climático, todo eso va a ser mudado, cambiado. Entonces no puede ser, amén. Entonces nos quedarían 3 años y medio en el aire. Dice, no traerán leña del campo. Aquí es donde se plantea que esto es para combustible, porque dice, no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán, si no van a usar otro tipo de combustible, sino el que es producto de las armas quemadas en el fuego. Y despojará a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. Es decir, que allí va a haber una victoria tremenda para Israel, y por lo menos esos 3 años y medio va a estar Israel en ese territorio, ganado de la guerra del Salmo 83 y no perdido en la guerra de Gog, porque el Señor va a defender a Israel. Pero en esos 3 años y medio es cuando lo que asumimos es que va a haber como reordenamiento, ¿verdad? Reorganización de esas naciones enemigas musulmanas de Israel, de Rusia también. Pero son los 3 años y medio en que el anticristo va a empezar a empoderarse. Y hay alta probabilidad de que sean esos 3 años y medio antes del inicio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Rusia va a estar debilitada. Amén. Por la derrota, ¿verdad? Estados Unidos ya sabemos que sale del panorama profético, debilitado también. Bueno, África, ¿verdad? Nos queda Asia. Pero acuérdense que China hasta el momento, y así va a seguir, es un país gigante, el gigante de asiático le llaman algunos, pero mire que en todo este panorama siempre tratan de mantenerse, vamos ahorita ya a irnos al receso, de mantenerse como que a raya. Usted no ha notado, en el escenario geopolítico ellos con su cuento allá y déjenos tranquilos. Sin embargo, déjenos mandar toda la made in China, ¿verdad? Todo hecho en China, déjenos mandar todas las mercancías. Y ellos se han ido abultando, pero prefieren no tienen deseos expansionistas, así como Rusia. Parece ser que ellos se van a mantener así, ¿verdad? Y en todo este proceso que acabo de plantear, los 3 años y medio antes de la tribulación, en este proceso de quema de armas, etcétera, China va a estar con esa misma posición, pero la Unión Europea se va a empezar a fortalecer, ¿verdad? El imperio romano restaurado, el anticristo se va a fortalecer. ¿Para qué? Para que llegue justo al inicio de la tribulación como el presidente o el líder de la Unión Europea. Acuérdense de la Unión Europea, porque va a ser el líder mundial a la mitad de la tribulación. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Y no solamente con engaños, sino a punta de guerra. Amén. Porque el sello 1 en Apocalipsis 6 dice que salió ¿qué? Venciendo y para vencer. Y el caballo blanco indica que guerra. Y en el sello 2 se habla de guerras. Amén. ¿Quién es el que va a liderar esas guerras? El anticristo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de empezar a expandir su liderazgo, su territorio, hasta que ya se impone a punta de sangre y fuego como el presidente del mundo. Ahí vendrá el chip, ¿verdad? La marca de la bestia, etcétera, etcétera. Y al lado pues esta religión. ¿Cuál va a ser el enemigo del anticristo para todo este proceso? El Islam. ¿Te está siguiendo? Las naciones musulmanas. O sea que el anticristo necesita destruir el Islam. Amén. Por eso algunos plantean que el instrumento con el Salmo 83 va a quedar destruido en parte. En Gog y Magog, destruidos aún más. Y lo que quede, ahora vamos a mirar las naciones como Indonesia, India, donde hay mucha población musulmana. Todas estas naciones definitivamente en los 3 años primeros de la tribulación, el anticristo las va a arrasar. Amén. Al lado, con su falso profeta al lado, y que evidentemente sabemos que la gran ramera es la apostasía. Bueno, vamos a ir al receso 10.